Today is monitoring of marine litter. Como les decíamos, esta es la sesión de monitoring y interesa esta sesión porque nos permite evaluar lo que está pasando en los mares, porque el monitoring es importante para la obtención de datos y para gestionar la investigación y para que sirva como punto de control para tomar medidas para el futuro y también para el presente. Several people to talk with us. Tenemos a distintos ponentes. Tenemos el proyecto Implamac y lo va a presentar Javier Landesbordes. Después vamos a hablar de los plásticos en Madeira y va a ser Sonia la responsable. Tenemos el programa de la basura marina en Madeira con Nicolás Pestana. Tenemos el control también de basuras en el Caribe con Caroline. Tenemos investigación de microplásticos en Islandia. Y el último de los presentadores va a ser João. Empezamos entonces. Good morning, everyone. First, Hola, buenos días. Quisiera empezar por agradecerles el que hayan aceptado nuestra invitación. Voy a hablarles acerca del proyecto Implamac. Y vamos a estudiar los contaminantes en la región de la Macaronesia. Este es el acrónimo del proyecto y el logo. Es un proyecto Interreg-Mac que tiene financiación de fondos FEDER durante los últimos 3 años. Este proyecto está a cargo de la Universidad de La Laguna, de aquí de Tenerife, pero también tenemos otros socios como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Gobierno de Azores, y también hemos pedido que participe a la Universidad de Azores como colaboradores. También tenemos el Secretariado Regional de Pescas y del Mar del Gobierno de Madeira, y también colabora una agencia de investigación y de desarrollo que también está ubicada en Madeira. Tenemos otros socios como la Universidad de Cabo Verde, como país tercero. Implamac es un proyecto de cooperación y de desarrollo sobre la contaminación marina, y lo que queremos es crear un observatorio que genere datos cuantitativos y cualitativos acerca del impacto de los microplásticos y de los contaminantes en las costas de las Islas Canarias, Cabo Verde, Madeira y los archipiélagos de las Azores, y que queremos también aumentar la sensibilización pública. Y en este sentido hemos dado muchas charlas y talleres acerca de estas cuestiones. Pero antes de empezar y de que empecemos a hablar del proyecto, quisiera destacar la importancia del control de la basura marítima. Y el controlar la basura marina es muy importante porque nos permiten identificar las fuentes de esta basura, así como los modelos de distribución, que es algo muy importante. También es importante estudiar el transporte de esta basura marítima. E igualmente, esto nos permite identificar una serie de problemas o de amenazas, y también permite aumentar la sensibilización pública acerca del control de las líneas de costa. Y lo que es más importante en la actualidad es que este estudio nos permite ver si las políticas actuales se están aplicando desde un punto de vista medioambiental y si estas son útiles o no, si están aumentando o disminuyendo la cantidad de microplásticos. Este proyecto tiene varios objetivos. El primero
es el de mejorar el muestreo de microplásticos y las metodologías analíticas para estudiar su distribución y determinar las áreas de acumulación en las playas y en la superficie. Y para eso hemos estado estudiando 46 playas y ya hemos reunido 460 grupos de muestras, lo que nos han permitido hacer los estudios correspondientes, y también tenemos una serie de muestreos de 50 tipos de agua de mar. Esto nos ha permitido confirmar la llegada de los puntos calientes de llegada de microplásticos, y tenemos un punto en Lanzarote, en Playa Grande, en Tenerife, y también 6 playas como Porto Pim en Azores. Y tenemos Playa de Norte en Cabo Verde y Arenas Blancas en Canarias. Y tenemos también en Canarias el puertito de Adeje, Almáciga y algunas otras, como ven ustedes en la pantalla. Estamos encontrando resultados muy parecidos a los que hemos encontrado en otras regiones de la Macaronesia, y en general encontramos una cantidad importante de fragmentos, de gránulos, y hablamos en general de fragmentos y gránulos. En Almáciga, en Nogales, en La Palma o en Playa del Inglés, en La Gomera, son sitios en los que solo encontramos espumas como residuos. En cuanto a para poder entender sus posibles orígenes, usamos esta distribución por colores. Y en la mayor parte de los casos hemos encontrado fragmentos que son blancos, amarillos y azules. Si son blancos, quiere decir que llevan mucho tiempo en el mar y que ya se han degradado. Y encontramos también esta distribución en las regiones macaronesias, como también en Madeira, como nos va a presentar un compañero dentro de poco sus resultados. Con respecto a la composición, la mayor parte son plásticos de polipropileno y polietileno, que son los que más se producen por todo el mundo. Tienen poca densidad y por lo tanto flotan, y por eso nos los encontramos en las playas. Después tenemos un segundo objetivo donde tratamos de estudiar el efecto de los microplásticos en las cadenas tróficas y en los ecosistemas, y esto nos permite determinar los posibles efectos en la salud de los peces. Vean aquí 6 especies distintas. Solamente los primeros 4 son comunes en todas las regiones de la Macaronesia. Hay vean el de medio de la fila de abajo, que solo se encuentra en Madeira, y el último solamente se encuentra en Cabo Verde. Y de 800 individuos estudiados, hay 53% que contenían microplásticos en el estómago. Y hemos encontrado fibras azules que proceden de textiles, y tenemos que estudiar cuál es la composición actual de otras fibras que hemos encontrado. Y con respecto al último objetivo, estamos especialmente interesados en la determinación de los contaminantes que hayan sido absorbidos por los microplásticos que se encuentran en el mar, porque los microplásticos actúan como esponjas y entonces retienen una serie de productos que se encuentran en la superficie, incluso hormonas. Y en este momento hemos hecho, vean los números de análisis y vean los números de muestras en la pantalla. Y hemos encontrado que hay una serie de productos como la carbamazepina, lo hemos encontrado en 32% de las muestras, octocrilene en el 58% o norgestrel en el 37%. Por último, quisiera mostrarles muy brevemente que, aparte por este proyecto SimpleMac,
También estamos estudiando las retrotrayectorias de los microplásticos en la región de la Macaronesia en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Español de Oceanografía, y tratamos de hacer un modelo de la superficie del mar y tratamos de correlacionar estos datos con los estudios del proyecto IMPLAMAC, y queremos justificar por qué algunas playas son como puntos calientes de la ubicación de los microplásticos. Muchas gracias. Okay, the next one is Sonia. ¿La tienes ahí la segunda? Lance and Sea. Ahora vamos a escuchar a Sonia. Hallo. Hola. A ver si ponen las diapositivas. While they put the presentation, Mientras estamos esperando, yo me llamo Sonia. Vivo en la isla de Madeira. Normalmente, he trabajado mucho con plancton en el mar Mediterráneo y noté que había muchísimos microplásticos en el mar Mediterráneo. Realmente se acumulan las basuras marinas alrededor de las islas porque somos un punto que atrae, ¿no?, estas basuras. Y son las corrientes que traen estas basuras. Tenemos dos programas de seguimiento. Uno que se centra en las playas, liderado por IMPLAMAC, ya hemos visto la presentación, y otro proyecto, Hope Blue. En este proyecto vemos la distribución horizontal de estas basuras y intentamos investigar la profundidad en la que podemos encontrar esta basura. Entonces, trabajamos a nivel de playas, como la presentación anterior. Buscamos playas de arena. El problema es que después de una tormenta, mucha de la basura vuelve al mar. En cuanto al seguimiento, trabajamos en la costa buscando las fuentes de contaminación. Buscamos en dos maneras distintas. En las zonas de playa buscamos hasta 1 milímetro, pero de la otra forma podemos buscar a un nivel mucho más pequeño y podemos encontrar esta basura hasta 300 metros de profundidad. Entonces, en Madeira no tenemos ningún punto caliente específico, pero al comparar Porto Santo con Madeira, es verdad que había menos partículas en Porto Santo. Esto puede tener que ver con el proceso de limpieza que hay en esas playas. Trabajar en las playas, en las islas oceánicas, puede ser difícil, como ya mencioné, por las tormentas. Es difícil. Tenemos que elegir bien los momentos en los que visitamos las playas para evitar esos temporales. En cuanto al tipo de partículas que encontramos, hay dos patrones principales. Por un lado, en Porto Santo solemos encontrar fragmentos y en Madeira suele ser foam. Ahora, en cuanto al agua, trabajamos en dos temporadas, en otoño y verano,
Parece ser que tenemos más partículas en el verano. Digo parece ser porque estamos todavía procesando los datos. Vamos a pasar ahora a hablar sobre el otoño específicamente. No notamos una gran diferencia entre las zonas distintas en cuanto a los microplásticos. Pero si comparamos con el mar Mediterráneo, hay valores más altos aquí. Bueno, parece ser que tenemos más microplásticos más cerca de las islas. Se podría decir eso, pero realmente no es así. Hemos encontrado microplásticos a profundidades de 100 hasta 300 metros, así que no es verdad que las profundidades más extremas del océano no tengan el impacto de microplásticos. Tenemos que recordar eso. No es solo la superficie, no es solo la costa que se ha afectado por los microplásticos. En cuanto a la composición, no es ninguna sorpresa que tengamos más fibras. Esto tiene que ver con, bueno, las textiles, ¿no? Todos que viene de nuestra ropa. Ahora, al estudiar los datos con más detalle, mirando las diferencias entre la costa y más lejos de las costas, parece que no hay mucha diferencia. Una vez más, no hay ningún patrón. A veces hay más partículas más cerca de la costa, a veces más en las zonas más alejadas. Así que puede ser debido a la circulación, las corrientes oceánicas. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el futuro entonces? Pues seguir estudiando el agua, identificar el origen de las partículas que encontramos, de dónde vienen y sobre todo la interactuación con la fauna es importante. ¿Qué partículas son consumidas por qué especie de pez, por ejemplo? Bueno, eso es todo por mi parte. Si tiene alguna pregunta, por favor, no duden en hacérmelo. Thank you. Nicola, Madeira's Beach Litter Monitoring Program. Nicola. Hola, me llamo Nicola, soy de Madeira, trabajo en el gobierno regional de Madeira y me gustaría presentar el programa de seguimiento de basura de las playas en Madeira. El archipiélago de Madeira se sitúa en el nordeste atlántico. Hay una serie de islas, Madeira, Porto Santo, Desertas y las Islas Selvagens. Nos enfrentamos a un gran desafío por la basura marina. Y por eso, a partir del año 2020, el Gobierno de Madeira lanzó este programa coordinado por la Dirección Regional de Medio Ambiente y Cambio Climático. También trabajamos con el Instituto de Foresta y Gestión de la Naturaleza, una serie de entidades privadas, ONGs y también ciudadanos, entre otros. El programa tiene 3 ejes principales: la sensibilización, el monitoreo científico y la limpieza de playas en sitios de acumulación remotos. Me gustaría explicar el trabajo que hacemos en cada uno de esos ejes. En cuanto a la sensibilización,
el gobierno regional creó una estrategia MARAM. El objetivo es conseguir cero polución en el mar de Madeira. Las campañas son lideradas por técnicos con la ayuda de voluntarios, con escuelas y clubes náuticos, etcétera. Hacemos 3 campañas por año, en marzo, julio y noviembre. En el año 2020 hicimos 19 playas en Madeira y Porto Santo. Lo que hacemos es recoger toda la basura que encontramos y anotar, registrar el peso total. Dividimos lo que encontramos en 3 categorías: las colillas, las botellas de plástico y las mascarillas. Y hacemos esto porque queremos saber el efecto a largo plazo de todos estos objetos. Solemos encontrar en estas playas basura que tiene que ver con el uso de ocio. En cuanto al monitoreo científico, seguimos las pautas de la Comisión OSPAR. Las playas tienen que medir por lo menos 100 metros, tienen que ser expuestas al mar sin ningún edificio y no tener ninguna limpieza habitual. Llevamos a cabo 4 campañas por año, en primavera, verano, otoño y invierno. Recogemos todo lo que encontramos en estos 100 metros y después hacemos categorías con los objetos que se encuentran en la lista OSPAR, unos 150 ítems. Y dividimos esto en 13 grupos, por ejemplo, de plástico, metal, vidrio, etcétera. Empezamos con este trabajo en el año 2020 con 5 playas. Ahora en 2023 lo hacemos en 11 playas, 8 en la isla de Madeira, 2 en Porto Santo y 1 en Desertas. Lo lleva a cabo un equipo con una formación específica, no voluntarios. Y esto es importante porque de esta manera los datos son más fiables. Creamos informes y los datos que recabamos se integran en la base de datos de OSPAR, a pesar de que no formemos parte de OSPAR. Estos datos que recabamos también forman parte de algunos proyectos internacionales como el Interreg Atlántico Limpio y también el Interreg proyecto de océanos limpios. El último eje, entonces, del programa es la limpieza de las playas en sitios de acumulación remotos. La Agencia Regional por Investigación y Tecnología llevan a cabo esto y han identificado 3 puntos principales de acumulación que se pueden observar aquí en el mapa, en la pantalla. Con esta información empezamos con estas limpiezas en 2 puntos en Madeira. Estos sitios se puede ver en verde en el mapa. Son puntos inaccesibles y remotos. Solo se puede llegar en barco
y solo si el mar lo permite. Where we go for 1-2 hours and collect. En solo un par de horas podemos recoger muchísima basura en estos puntos, como verán en las fotos. Entre los años 2020 y 2022, también bajo el umbral del proyecto Atlántico Limpio de Interreg, hemos conseguido recoger 4 toneladas de basura en estos 2 puntos. Caracterizamos lo que recogemos, quizás no todo porque es muchísimo, ¿no? Pero sí que hacemos categorías cuando son objetos distintos a los que se encuentran en las otras playas. Por ejemplo, basura que no viene de la isla de Madeira. Por ejemplo, cajas de pesca de Royal Greenland. Otras artes de pesca de Canadá, de Maine, por ejemplo. Contamos estos objetos y anotamos estos datos. Lo que queremos hacer es identificar posibles fuentes de actividad. Incluso nos llegó una caja de transporte del norte de Corea. Entonces encontramos muchísima basura que sabemos con certeza que no viene de Madeira. Entonces, con estos 3 ejes del programa conseguimos cubrir todas las islas de Madeira. Creo que es un programa de seguimiento de playas muy completo, el más completo de Portugal, diría yo. Queremos seguir con estas actividades de sensibilización y añadir más playas. Queremos seguir con el seguimiento científico. Además, queremos aumentar la cantidad de playas que limpiamos. Hemos solicitado fondos del proyecto Atlántico Limpio y si lo conseguimos, incluiremos 2 playas más. Uno en las Islas Selvagen y otra en la costa norte de Porto Santo. Estamos mejorando en el monitoreo de basura transfronteriza y queremos también identificar más puntos de acumulación. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Lo puntuales que está. Muy bien de tiempo, sí. No te apagan el micro. Sorry, because the micro is... Muchas gracias. Tiene la palabra Caroline. Es un honor acompañarles hoy para hablarles acerca de cómo usar el control OSPAR en el Caribe holandés como guía para una armonización regional. Esta foto es maravillosa, donde se puede encontrar una playa sin basura. Para nosotros esto representa una inspiración, pero desgraciadamente cuando hablamos de nuestras islas, pues muchas
zonas de costa tienen el aspecto que ven ustedes aquí. Y el eslogan de esta conferencia de islas, pues nosotros somos como los portaestandartes de la limpieza costera, porque dependemos de una economía azul, somos mucho más vulnerables y por lo tanto necesitamos de más acción. Y por eso empecé a trabajar en las basuras marinas. Es que si uno ve esto, no puede dejar de ir a limpiar la playa. Y si queremos trabajar en soluciones, tenemos que reunir datos, además de basura. Por lo que si no están familiarizados con la isla de Bonaire, estamos en el sur de Caribe, muy cerca de Venezuela. Nuestra población es de unos 22.000 personas y tenemos 38,6 kilómetros de largo. Somos parte del Reino de los Países Bajos y turismo es el principal sector de nuestra economía. Y yo voy a tener muchos problemas con nuestra oficina de turismo si no les mostrara otras imágenes de algunas playas limpias, que también las tenemos. Y nuestro parque marino es mundialmente famoso por el buceo. ¿Y qué sabemos acerca de la contaminación marina en el Caribe? Pues sabemos poco. El Banco Mundial nos dice que tenemos, por ejemplo, una alta concentración de basura en la región y con base en nuestra población y en lo que se calcula de consumo es totalmente desproporcionado. Sabemos que de hecho gran parte de nuestra basura viene de fuera. Sin embargo, no tenemos los suficientes datos de calidad porque no disponemos de los sistemas adecuados para poder reunir datos, por lo que la recomendación primera de este informe es que tenemos que mejorar nuestra base de conocimientos y nuestros datos y tenemos que armonizarla en nuestra región. De todas formas, ha habido bastante progreso. Nosotros contamos con la Convención Cartagena, que es un acuerdo legal para proteger la región marina del Caribe. Y también tenemos el protocolo LBS y también tenemos la Convención OSPAR, que protege el Atlántico nororiental. Y tenemos un memorándum de entendimiento en relación a la basura marina. Nosotros también tenemos algunas partes comunes como tanto Países Bajos como Francia y el Reino Unido. La supervisión OSPAR empezó en el 2018 y nos preguntaron si nos parecía bien probar este tipo de control en el Caribe y escogimos 3 zonas y aquí conseguimos que hubiera una implicación por parte de las partes interesadas. Tuvimos científicos entre los ciudadanos que venían a supervisar, investigadores que vinieron a visitar la región e informes al gobierno y recogimos 174.800 ítems hasta la fecha. Lo primero que entendimos es que teníamos que dividir nuestra área de control, partirla por la mitad. En la presentación anterior oyeron que en las regiones OSPAR se pueden encontrar entre 200 a 300 objetos o artículos de basura marina. Además, empezamos a reunir información acerca de objetos regionales y encontramos que cuando trabajamos en el sentido de la armonización, llegamos a la conclusión de que tuvimos que reducir, como les decía, el espacio de estudio a la mitad y pudimos decidir que teníamos que hacer una identificación y una aplicabilidad global mayor. Entre el periodo del 2019 al 2022, quiero omitir los datos del 2018 porque ahí los estudios se usaron para formación más bien.
Como pueden ver, recogimos muestras de una cantidad de 2.500. Sobre todo eran pequeños objetos de poliestireno. Después, en la zona del sur, recogimos unos 3.000 artículos y representaron el 72% del total. Y después íbamos a otra zona de la isla, Tiamo Beach, es una playa recreativa, y ahí todo lo que encontramos son sobre todo plásticos. En esta zona es una zona de uso recreativo y ahí recogimos 3.400 ítems en cada estudio y sobre todo colillas de cigarrillos que representaban el 61% del total. Lo que ven en amarillo son metal y les puedo asegurar que son tapones de botellas de metal. Era una época durante el COVID en que todo el mundo iba a la playa y pueden ver cómo la curva se modifica en función del periodo que se esté estudiando. En el programa trabajamos en el impacto local y trabajábamos para despertar la sensibilización acerca del problema. Nuestra campaña era un Bonaire libre de plástico. Incluimos limpiezas dentro de los estudios de turismo. Nos acordamos con limpiezas costeras y con el organismo que ven ustedes ahí, que creamos un día para limpieza de costas internacional y recogimos data y informaciones. Tenemos nuestros datos y los resultados los compartimos con las partes interesadas y queremos establecer una base de datos. Y ya les referí antes cómo éramos región Cartagena y cómo armonizamos nuestra colección de datos. Y hay grandes actividades en el sentido de proporcionar una especie de guía de ruta para crear una estrategia de armonización regional. Y entonces estuvimos estudiando las mejores prácticas dentro de la región OSPAR y consultamos con las partes interesadas para ver qué métodos estaban utilizando ya. Y revisamos las prácticas en general y lo que recomendamos era que se podían usar los dos programas complementarios de conservación del océano y las estrategias OSPAR, pero tenemos que tener una red que fuera a nivel regional, apoyada por el gobierno y compartir los datos y desarrollar la capacidad de nuestro grupo. Y esperamos poder usar los datos recogidos para encontrar soluciones para la basura marina que necesitamos tan urgentemente. O sea que muchas gracias por su atención. Thanks, Carolina. Muchas gracias, Carlota. Ahora vamos a escuchar a nuestra colega. I'm going to wait for the presentation. My name is Carlota and I work for Ocean Mission. Me llamo Carlota y trabajo para Ocean Vision. Let's see. Well, I work for Ocean Mission, which is an NGO that is... Ocean Vision es una ONG y voy a presentar nuestro trabajo que llevamos a cabo desde 2019. A ver si ponen la presentación. Okay, there we go. The title is Combining Citizen Science with... Combinar la ciencia ciudadana con la investigación micro y macroplástico en Islandia. Esta ONG se creó en 2010
19 en un pueblo pequeño en el norte de Islandia. Se creó por la necesidad de más esfuerzo en conservación oceánico en toda la isla. Este pueblo, de hecho, es conocido en Islandia porque se puede ver ballenas. Entonces hay muchas turistas, sobre todo las ballenas jorobadas se pueden ver desde barcos. Entonces hay una presión alta de turismo, sobre todo durante el verano. Como pueden imaginar, el tiempo en Islandia en invierno no es muy amable. Entonces, entre mayo y septiembre hay muchos visitantes. Nos gusta intentar vincular las comunidades internacionales y locales, y el voluntariado y la ciencia ciudadana son buenas maneras de conseguir esto. Colaboramos con una de las dos principales empresas que ofrecen visitas de avistamiento de las ballenas, y gracias a esa colaboración podemos usar sus barcos y dar visibilidad a nuestro objetivo. Durante las visitas con los turistas, incluso a veces recogemos basura del mar que vemos. Recabamos datos sobre los micro y macroplásticos que encontramos cuando vamos acompañados por los visitantes. Estos datos han sido muy importantes para los que crean políticas de medio ambiente. Menos del 1% del océano en Islandia es protegido y se sigue cazando a las ballenas. Entonces, hay mucho camino por recorrer. Espero que hayan grandes cambios en los años venideros. De hecho, en los últimos meses conseguimos una muy buena noticia. La zona que ven en el círculo, la bahía de Húsavík, hay un fjord justo a la izquierda y una pequeña isla por el norte que se llama Grímsey. Lo llamamos un punto de esperanza y Mission Blue lo ha reconocido como tal en enero. No es una provisión legislativa, pero ha sido reconocido como un punto importante para los datos científicos. Entonces, esperamos llamar la atención a esta zona en los próximos años. En cuanto a la investigación que llevamos a cabo, pues desde los barcos, como ya mencioné, desde los barcos de avistamiento de ballenas, hacemos esas investigaciones 2 veces por año. También hacemos investigaciones según las pautas OSPAR, que incluyen limpiezas de playas. Usamos unas tecnologías específicas de arrastre en forma de zigzag. Cada 30 minutos recogemos lo que hemos encontrado, limpiamos con agua dulce y empezamos a estudiar lo que hemos encontrado. Llevamos un microscopio a bordo. En Islandia todo el territorio es privado, entonces tenemos que identificar las playas a las que podemos llegar en vehículos 4x4 y siempre pedir permiso de los dueños, de los propietarios de
de esas playas y a veces nos lo deniegan. Cuando identificamos una playa, formamos un grupo y hacemos la limpieza de la playa según las pautas OSPAR. Muchas veces el tiempo no nos permite estudiar lo que hemos encontrado allí in situ, entonces llevamos las bolsas de basura y lo investigamos dentro de un edificio después. Entonces, después de haber registrado todo lo que hemos encontrado según las pautas OSPAR, lo llevamos a reciclar. Por desgracia, no hay mucho reciclaje que ocurre en la isla. A veces la basura se lleva a otros sitios para reciclarlo. Como verán, los resultados aquí en el norte de la isla es donde hemos llevado a cabo la mayor parte de nuestros trabajos. Formamos parte del Círculo Ártico. Por el este de Islandia hay una península que se llama Langanes. Ahí encontramos más de 8 toneladas de basura en solo 2 años desde que empezamos a colaborar con la municipalidad allí. Vamos a esta península una vez al año en el verano. Vamos a ver un poco los microplásticos que encontramos. Sobre todo son redes de pesca, también fragmentos y también pintura de barcos. Hacemos un proceso de espectrometría para identificar si esta pintura pertenece a nuestros barcos o no. De hecho, se ha publicado un informe hace poco sobre este tema. Los muestreos, entonces, de macroplásticos los pudimos hacer gracias a unos fondos que recibimos del gobierno de Islandia. Hacemos 2 a 3 limpiezas de playas por semana entre 2019 y 2022. Y el 90% de lo que encontramos son objetos de plástico. Los 10 ítems más comunes que encontramos son pues fragmentos de plástica. Hay muchos cartuchos de pistolas porque hay mucha caza en Islandia. Esperamos centrarnos en este problema en concreto en el futuro. Hemos encontrado que hay una distribución heterogénica en las partículas de microplásticos. Hay sobre todo muchas artes de pesca. Este es un problema principal. Las ballenas están comiendo plástico. Uno de nuestros alumnos va a publicar su tesis de su doctorado pronto que se centra en este tema. Seguimos recabando datos y hemos visto que la ciencia ciudadana es una muy buena manera de compartir datos científicos. Eso es todo. Gracias. Thank us, Dota. Sorry because of the mistake. Joan? João, Juan tiene la palabra. Normalmente hablo mucho, o sea que avíseme, por favor. Voy a intentar respetar el tiempo. Me llamo João y voy a mostrarles un par de las cosas en las que estamos trabajando
para mejorar el control de la basura marina. Desde Islandia hasta los trópicos estudiamos este problema y estamos en una fase porque todavía estamos tratando de diagnosticar el problema en muchos sitios, qué cantidad de basura hay, de dónde procede, y todo ello exige mucho esfuerzo. Tiene que haber mucha gente en las playas recogiendo muestras, después hay que separar las muestras y hay que tratar de analizarlo para ver qué está pasando. Y nosotros hemos invertido mucho trabajo, pero también hemos podido ver que en algunas ocasiones específicas el trabajo no ilustra todo lo que está sucediendo realmente en este problema de la basura marina. Yo empecé hace algún tiempo tratando de ver cómo podríamos introducir la tecnología para ver si podríamos ayudar a las personas que están haciendo este tipo de control y de supervisión. Todos los que están aquí conocen bien el problema. Los plásticos y otras fuentes de basura están convirtiéndose en un problema global y cada vez hay mayor preocupación al respecto. Y todos hemos llegado a un punto en el que tenemos que entender mejor qué está pasando. Como ya se ha dicho aquí, estas son las tres principales cuestiones que tenemos que enfrentar: de dónde procede, porque nos lo encontramos dentro de los animales, qué tipo de basura y cómo podemos mejorar los métodos de caracterización, y tenemos que determinar de dónde procede para poder actuar. Y lo mismo, si procede de la pesca, tenemos que introducir normativas en la pesca. Si la procedencia es otra, pues hay que introducir las correcciones correspondientes. Tengo que reconocer que al principio de mi trabajo yo no quería trabajar para nada con la basura marítima, pero llega un momento en el que tenemos que preguntarnos cómo puedo ayudar y qué puedo hacer para tratar de mejorar la situación. Y esto es lo que me ha traído a mí y a otros compañeros a Mare Madeira, y ahí hemos empezado a trabajar en los últimos años. Mare Madeira, que es una institución de investigación dentro de Arditi, que es la Agencia de Innovación y Tecnología en investigación para Madeira. Hemos publicado ya varios artículos acerca de la basura marina que van desde el impacto del COVID en la basura marítima, o también los efectos del estudio de los microplásticos, etcétera. Y un trabajo relevante en el que participamos fue una revisión acerca de cuáles serían las soluciones innovadoras para poder eliminar la basura del medio ambiente. Y también pretendíamos reducir la entrada de basura, mejorar el control, mejorar el tipo de muestreo y recogida de basuras. Y mientras hacíamos todo esto, nos dimos cuenta de que no había mucha actividad en este ámbito y pensamos que quizá podríamos ayudar. En Porto Santo, que es una isla del archipiélago de Madeira, empezamos a trabajar con un proyecto que lo llamamos Un Atlántico Limpio. Y hicimos trabajos con unos buceadores y le pedimos que nos hiciera un mapa que nos pudiera ayudar, y tenía que ser algo simple y sencillo porque la gente no va a estar clasificando 150 sistemas, pero llegamos a un sistema en el que haya una imagen que nos permita ver qué es lo que hay ahí, y todo ello se podría controlar con geolocalización. Esto es disponible y es gratis en el sistema Android. Trabajamos también con empresas de observación de ballenas y con colaboración de otros agentes. Y aquí pues, se puede ver
qué artículos se han detectado, de qué tipo de basura se trata, y esto nos permite introducir las pautas OSPAR y después se pueden seleccionar para ver cuántos artículos hay de cada tipo de basura. La segunda parte tuvo que ver con investigación. Cuando se empezaron a usar los drones, empecé a usarlos, y cuando me fui a trabajar en Madeira pensé que lo podríamos usar también para hacer mapeado de basura. Empezamos con la basura de las playas y nos dimos cuenta de que las transecciones de 100 metros no nos daban demasiada información y había que hacer mucho procesado porque necesitábamos mucho más tiempo para hacer un mosaico y para formar al personal en este tipo de información. Entonces decidimos usar los drones a partir de buques para estudiar la basura flotante. No es la mejor opción, desde luego, porque es una superficie grande para controlarla, y ahora estamos usando otro tipo de drones y hacemos un muestreo de basura flotante que tenga un tamaño mayor, y buscamos localización de hotspots para basura micro y basura macro. En las playas lo que percibimos es que aunque el límite de 100 metros no era ideal, lo que podíamos hacer es que en aquellas localizaciones en las que sí teníamos información para los 100 metros, determinar qué tipo de basura había. Y después podíamos ampliar nuestro terreno de estudio haciendo muestreos localizados para detectar cuántos artículos de basura encontrábamos. Y con esto pudimos, mediante una normalización de datos, podríamos combinarlos con los datos provenientes de lo que recogían la DGM o el equipo del que hablaba Nicola. Y nosotros también hacemos nuestra propia supervisión. Creo que Sonia también mencionó algunos de los datos que usamos de las playas, y así podemos normalizar los datos combinados y podemos ampliar la zona y ver qué otras áreas de la línea de costa están contaminadas. Otra parte del estudio tuvo que ver con la basura flotante. Y usamos algo como inteligencia artificial para determinar los modelos para este tipo de estudios, y también usamos sistemas con rayos infrarrojos para obtener las imágenes que les muestro. Y se trata de detectar si hay algoritmos que permitan detectar más rápidamente este tipo de basura. Y también últimamente hemos empezado a usar tecnología para encontrar la basura del fondo marino. Para eso usamos este tipo de equipos que nos permiten usar distintos tipos de cámaras. También usamos una serie de herramientas colaborativas. Y como pueden ver en la imagen, aquí vemos en este círculo que hay aquí sedales de pesca. Por tanto, son todo técnicas que podemos introducir que antes eran muy difíciles de emplear, a no ser con drones o control, perdón. Y en Madeira no se permitían no se podían usar sistemas de arrastre, pero ahora podemos sustituirlos por videoanálisis, que nos permite, una vez estudiado el vídeo, ver los distintos tipos de basura que encontramos. También se pueden usar otras plataformas más interesantes. Tenemos sistemas de posicionado que nos permiten hacer el tracking de las zonas que nos interesa,
y el tipo de interacciones por hábitat. Eso nos permite que en zonas de mucha contaminación podemos encontrar zonas que tienen menos contaminación, pero tiene más impacto porque son hábitats más vulnerables. Y eso es muy importante para nosotros, el poderlo determinar. Y más recientemente hemos estado usando sistemas de multicámara. Vean estas imágenes tomadas con un dron. Esto lo encontramos en un estudio y aquí pueden ver los objetos que se encuentran en esta área, y también estamos usando el aprendizaje automático para analizar las imágenes. La solución local acabará siendo con este tipo de aparatos. Creo que en Azores ya se están usando. De hecho, hay gente aquí que ya los ha usado. Estamos colaborando con ellos porque esto nos irá a permitir que con estas cámaras que tienen menos definición, pero cubren espacios de hasta 10 kilómetros. Y creo que estos son los nuevos retos que tenemos para el futuro, y en el final creo que todos pueden entender esto. Todos tenemos que preguntarnos cómo podemos usar nuestros conocimientos y qué puedo hacer para ayudar a resolver la situación. Muchas gracias. No estoy solo aquí. Las personas con las que yo trabajo son las que aparecen aquí en las imágenes, y aquí ven ustedes algunos de los proyectos en los que hemos trabajado últimamente. Muchas gracias. Thank you very much, all of you. And now, if you want to make any question to the... Muchísimas gracias. Pues ahora es el momento de hacer preguntas, si las hay. Si no, empiezo yo con las preguntas. Okay, so I begin. De acuerdo, pues empiezo yo. Tengo una pregunta para todos y todas. He escuchado mucho sobre muestreo con monitoreo, monitoreo innovador o tecnológico. ¿Cuáles son los pros y los contras de cada uno de los muestreos llevados a cabo por voluntarios y por técnicos? I know it's for... Bueno, como yo fui el último en hablar, empiezo yo. Yo diría que métodos estandarizados son una clave importante para la ciencia fiable. Pero si no cambiamos las maneras en las que hacemos las cosas, no desarrollamos, no mejoramos los datos, ni tampoco mejoramos el alcance temporal o geográfico. Por ejemplo, hablando de los drones, no podemos categorizar más de los 150, pero podemos hacerlo con los drones en una fracción del tiempo. Se puede automatizar gran parte del proceso. Para un espacio de 4 kilómetros, todo el proceso tarda 1 hora. Si se llevara a cabo 4 kilómetros según las pautas de OSPAR, tardaría semanas. Entonces, lo importante es correlacionar los métodos estándares con los datos que se recaba de estas formas más novedosas. Nosotros queremos aprovechar la tecnología, queremos llevar a cabo muestreos en más hábitats, con más frecuencia, para tener una mejor idea del nivel de contaminación. En mi caso, me gustaría hablar sobre el agua, porque es el ámbito en el que me siento más cómoda. Cuando
estudiamos los microplásticos, lo más sencillo es estudiar la superficie. Creo que todos lo hacemos. El problema es que el agua no es solo lo que existe en la superficie. Si en la superficie está limpio, muchas veces por debajo hay mucha basura. El problema con tomar muestras con más profundidad es que es un reto tecnológico mayor. Y ahí es donde quizás la tecnología nos puede ayudar. Nos puede ayudar a hacer esos muestreos de manera más barata. Estudiar las playas es muy fácil y muy barato, pero estudiar las profundidades es mucho más complejo. Una cosa que preguntaba acerca de ventajas y desventajas de los voluntarios. Nosotros usamos mucho voluntariado y nos coordinamos con ellos. Hablo a través de mi experiencia personal en Islandia, pero creo que es importante contar con la gente para ello porque es un problema común. No es mi problema o del otro, sino de todos nosotros. Y en especial en Islandia hay la idea muy equivocada de que Islandia es una región limpia y no lo es. No sé por qué tenemos que pensar todos que Islandia es limpia. Y no lo es en absoluto, y quizá porque no visitamos las playas tan a menudo como lo hacemos en Tenerife, porque no hay un tiempo que nos acompañe en Islandia. Hablo acerca de turismo o de investigadores, porque hay muchos investigadores que van a Islandia para hacer senderismo en verano. Y mi experiencia es que la gente que viene conmigo a limpiar las playas me dicen que nunca se habrían esperado lo que se encuentran. Y creo que es muy importante que la gente venga a ver lo que se encuentran en Islandia. Y este es un problema que no se puede aislar ni en el Mediterráneo, ni en el Caribe o en el Ártico. Son zonas que están llenas de basura y hay que ocuparse de ese problema. Ventajas y desventajas. Se puede llegar, la ciencia del ciudadano nos permite llegar a sitios que normalmente no se puede llegar y conocer los problemas mejor. Eso es lo positivo. Lo negativo aquí es lo que se decía antes, es que no tenemos protocolos estandarizados y hay mucha gente haciendo cosas distintas. Claro que todas estas cosas son importantes y son útiles porque nos proporcionan información importante, pero es que las personas están haciendo las cosas de forma distinta y no podemos reunir todas estas acciones y sería muy útil encontrar una fórmula para hacer estos trabajos de una forma organizada y común para que todos nosotros podamos beneficiarnos o la ciencia en general se pueda beneficiar de toda esta información. Eso es lo negativo, quizá el que no hayamos alcanzado todavía un protocolo común, aunque lo intentamos y tratamos de seguir una serie de pautas en ese sentido, pero hay mucha gente haciendo muchas cosas distintas de forma parecida, pero no exactamente las mismas cosas. Y yo creo que esa es la mayor desventaja en este caso. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, pues voy a seguir. Javier, hablaste acerca de la calidad de los datos en función de las fuentes o de la información. Y Sonia habló acerca del procesamiento de datos y cómo se procesaban. Yo quería preguntar cómo se fusionan los datos si los datos proceden de distintas fuentes y cómo se podría organizar toda esta cuestión para un análisis adecuado de la información. Not really how to process the data because usually the protocol I really think since the beginning
Gracias. Es el comienzo del protocolo realmente. No llevamos sorpresas cuando procesamos estos datos. Cuando procesan los datos, descubren algún sesgo a veces, o el protocolo hace que no exista. Bueno, por ejemplo, cuando analizamos las muestras, no quiero saber de dónde vienen para evitar ese sesgo, justamente. El protocolo está diseñado para evitar estos sesgos. El protocolo es muy estricto por este motivo. Estamos hablando sobre los datos medioambientales. Salimos, analizamos basura y también contaminantes. Sobre la cuestión de datos medioambientales, hay mucha variabilidad, incluso en una sola playa. Puede haber una zona con más acumulación que en el resto de la playa. Entonces, los datos son variables. Tenemos también variaciones en las estaciones. ¿O no? Entonces, los datos muchas veces son muy difíciles de interpretar. Quizás existe una playa con muchos microplásticos en una época del año que en los meses siguientes no tiene casi nada porque depende del tiempo, del clima, de las corrientes. Y estos no son cosas que siempre ocurren de la misma manera todos los años. Entonces, pues eso, hay mucha variación. Conseguir datos de calidad es uno de los retos más grandes. Por justamente eso, por la variación y la cantidad de factores que afectan lo que estamos midiendo. Hay distintas maneras de gestionar esto y la mayoría de los científicos abogan por la metodología estandarizada. Esto es una manera de evitar los sesgos. Bien, el problema es que debido a estas variaciones por día, por estación, por tiempo, lo que sea, nos cuesta todavía encontrar patrones y comparar datos. Antes decíamos, por ejemplo, que los datos del protocolo FOMAR igual no son los mismos que si usamos otro protocolo. En los últimos 2 años hemos dejado entonces de hablar sobre la estandarización y hemos empezado a hablar sobre la armonización. La diferencia es que la armonización dice que no existe un método perfecto y un método erróneo. Hay muchos métodos y hay que buscar una combinación de ellos. Aprovechando, por ejemplo, OSPAR, pero también datos de los drones o la ciencia ciudadana para recabar otros datos. No me va a dar estos datos detallados sobre el tipo de basura, pero sí que me ofrecerá más datos sobre patrones temporales o patrones estacionales, por ejemplo.
podemos observar, por ejemplo, mareas, la historia de las mareas de los últimos 30 años y comparar esto con lo que encontramos. Entonces, la cuestión no es identificar ventajas y desventajas, es cómo podemos vincular todos estos datos. Creo que el aprendizaje automático pronto va a poder permitirnos encontrar estos patrones. Me gustaría decir que parece que estamos todos más o menos de acuerdo. En mi región recomendamos este enfoque híbrido usando ciencia ciudadana con otros datos más detallados, más a largo plazo y utilizar todos estos datos para sensibilizar y para también observar patrones a lo largo del tiempo, usando un enfoque más estructurado. Así que me alegro mucho de que todos parecemos estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo también porque me encanta la tecnología y veo las posibilidades del aprendizaje automático. Javier decía que hay tantos datos y creo que no estamos realmente o no somos conscientes del impacto de los otros datos en nuestros datos. Y creo que el aprendizaje automático nos está ayudando en este aspecto. Es capaz de analizar datos a un nivel que sería imposible para los seres humanos conseguir. Nicola, tú estabas hablando sobre el uso de la metodología OSPA para el monitoreo. Me gustaría saber por qué lo haces y qué impacto tiene en el monitoreo que haces. Cuando cambias el monitoreo, ¿cambias los datos? Dijiste que cambiaste el sistema de monitoreo al sistema de OSPAR, ¿no? Me está preguntando por qué hicimos este cambio, ¿no? Sí. ¿Y cómo impactó en los datos? Muy bien. La cantidad de datos que recabamos y la calidad de esos datos, creemos que aunque no formemos parte de OSPAR, sí que formamos parte de un grupo de expertos, el grupo de expertos en basura de playas. Es importante para nosotros, de hecho, formar parte de este grupo para nuestro desarrollo y para tener datos más precisos y metodologías. Creemos entonces que este cambio que hicimos y al pertenecer a este grupo nos ayudará realmente a mejorar. Yo creo que es un beneficio mutuo. Vale, ahora me gustaría saber si ese cambio de investigar a 500 metros y no solo 100 metros. Pues es una buena pregunta. Una de las cosas que hicimos fue mirar los estándares del programa medioambiental de la ONU
y ver cómo los podíamos aplicar. Identificar un límite de muestreo te asegura tener una buena variedad de ítems. Según las pautas del programa medioambiental de la ONU, recomiendan tener por lo menos 25 ítems distintos en la zona de muestreo, por ejemplo. Y nosotros teníamos bastantes, una gran variedad de ítems. En nuestra isla no tenemos playas muy grandes, tenemos más bien calitas. Entonces tuvimos que recortar este límite, esta medida de las playas, ¿no? A una zona de muestreo más pequeño. Por eso. Es verdad que no es perfecto, pero fue lo mejor que pudimos hacer. Sí, yo reconozco que a veces hay que adaptar las pautas y a veces esa adaptación tiene un impacto, a veces no. La mayor parte de las veces, cuando se cambia, cuando se adapta a las pautas, no es ningún problema. Al contrario, es una manera de enriquecer la investigación. Bueno, me di cuenta trabajando con estos datos que lo ideal es empezar con lo que quieres trabajar. En 2021 unimos la lista de OSPAR de 120 ítems a una lista unida. OSPAR, de hecho, hizo unos cambios en su lista. Entonces, hay que comparar la lista antigua y la lista nueva. Hay que agregar entonces ahora mis datos. Y entonces lo que recomiendo en mi región es que empiecen con la resolución más alta para poder luego trabajar más fácilmente con los datos. He añadido mascarillas, por ejemplo, y también tenedores de madera. Siempre irán saliendo objetos nuevos. Could you please, microphone, please? Thank you. Gracias. So, well, Yo tengo una pregunta y quiero comentarles que estoy muy sorprendido de que todo el mundo coopere y trabaje por el medio ambiente, y Madeira está cerca y también está implicada. Y yo estoy hablando acerca de estas cuestiones con un catedrático. Y yo quería comentarles que nosotros nos hallamos en un área geográfica más cercana de África que de España. Estamos en las Islas Canarias y nuestra costa está muy cercana a Aaiún, a Mauritania, así como a la de Lanzarote y Fuerteventura, y a África Occidental en general. Yo llevo 30 años como marino mercante y desde que me jubilé, sí, voy a hablar rápido. Desde que me jubilé he estado pensando en estas cosas y quería hablarles acerca de la costa occidental africana porque podemos encontrar basura a 200 metros de profundidad en La Gomera porque ahí tenemos un agua muy profunda. Pero cuando hablamos de todo esto parece que nos olvidamos de que existe la costa de África. Estamos muy cercanos y todo viene de allí o gran parte viene de ahí. Y nos encontramos trozos de redes, de boyas, NASA,
que proceden de Mauritania. Yo las puedo reconocer porque las conozco, sé que vienen de allá. ¿Y qué se puede hacer? Esa es mi pregunta. Lo que quiere decir usted es qué vamos a hacer o por qué tenemos esta situación. Lo que yo sé es que en la costa occidental africana es habitual encontrarnos este tipo de basura. Son movimientos a gran escala que traen parte de la basura al sur de las Islas Canarias. Y sé que actualmente hay personas que están haciendo modelos de la superficie del mar y que están observando que parte de esa basura procede justamente de esa costa. Todavía son datos que no se han publicado, los están estudiando ahora. Ese tema en particular, han encontrado muchas redes de pesca con tortugas enredadas y demás. Y saben que proceden de la costa de África. Pero hay otros tipos de modelados que nos dicen que otras basuras provienen del Atlántico Norte. O sea que en las islas nos encontramos basura que tienen dos fuentes posibles y que tendremos que estudiar en los próximos años. Es verdad, hay basura que viene de las costas africanas, pero no creo que todas se produzcan en África. Quizá nosotros estamos teniendo esta conversación aquí y en África están diciendo que vamos a hacer una conversación parecida, que vamos a hacer con la basura que llega a nuestras costas, pueden pensar los africanos. Una vez hice, una de las primeras veces que participé en una limpieza de playas, éramos 200 personas y pudimos hacer un tercio de la playa, y eran foams y trozos en general que venían con esta corriente canaria que baja hasta el área de Mauritania, Senegal, y después llega hasta el Atlántico Medio y se lleva todo esto con ello. Y la costa occidental, la costa oriental está llena de basura. Y aunque se limpie, dentro de un mes volvemos a encontrarnos muchísima basura. Y yo quisiera también formularle la siguiente pregunta. ¿Quién tiene las destrezas o la autoridad para tratar ese problema? La respuesta creo que sería cooperación internacional, creo yo. Lo mejor que podemos hacer, los científicos, las ONG y demás, es pensar qué podemos hacer para ayudar. Yo no voy a empeorar la situación, voy a tratar de facilitar la forma para diagnosticar y mitigar el problema, pero al fin y al cabo, a no ser que creemos esta especie de muralla china alrededor de nuestras islas, vamos a estar afectados por todo este tipo de basura. En Madeira, por ejemplo, la mayor parte procede de la costa oriental de Estados Unidos, del estado de Maine, nos llegan basuras. Exactamente, la mayor parte de la basura que nos encontramos en la costa oriental viene de Venezuela y de Sudamérica. Y esto viene a resaltar la naturaleza transfronteriza de esta contaminación por plásticos. Pero aunque yo pudiera demostrar que todo lo que nos encontramos en Bonaire viene de Venezuela, ellos tienen otros problemas económicos. Y nosotros que les vamos a decir, ¿pueden ustedes mejorar su gestión de la basura cuando están preocupados con otros problemas? Y encontramos también muchas botellas porque hay mucha gente en el mundo que todavía no tiene agua potable en muchos puntos. Y por lo tanto tenemos que pensar en cómo mejorar la calidad de vida de las personas a nivel global y estudiar también cómo tratar este problema a nivel transfronterizo también, pero esto complica mucho la cuestión. Como vamos a seguir en la parte de la tarde, podemos ir acabando, a no ser que haya alguna otra pregunta.
Parece que sí. Ahora de repente ya todo el mundo ha perdido la timidez y todo el mundo quiere participar. Hi, this is Mike from the Angel Shark Project. Hola, mi pregunta es si los recursos humanos y económicos son el argumento principal en todos estos proyectos de limpieza de la basura marina, pero mi pregunta es si creen que existe la posibilidad de combinar fuerzas con otros programas de monitoreo como de plancton o de sedimentos. ¿Sería quizá una oportunidad para reunir datos sobre basura marina, el trabajar conjuntamente con estos otros programas? Yeah, I would say that Yo le diría que somos ecologistas y tenemos un background de estudiar animales y medio ambiente y demás, pero así es como hemos llegado a la conclusión de que en algunas regiones antes no había fragmentos ni plásticos y ahora se encuentran muchísimos. Como Sonia comentó, se empezó a encontrar muchos microplásticos en sus muestras, por lo que no cabe duda de que existe la posibilidad de combinar métodos. Yo diría que y pueden recoger el pescado de los pescadores para muestrear el tamaño, evaluar las poblaciones como mínimo, para tener un programa conjunto con ellos para ver el impacto de los microplásticos y su gestión, ¿no? Me parece lógico. Y sobre lo que usted ha mencionado, los mamíferos marinos, no lo veo. Diría que como las empresas de avistamiento de cetáceos lo hacen, nosotros también lo hacemos con la APP o con redes de arrastre tipo manta, pero no estoy seguro de que haya gente que lo haga. Tenemos un colega que sí lo hizo con redes de arrastre tipo manta, donde avistaron delfines y donde no, para ver si hay solapamiento, pero eso siempre será algo científico, ¿no? Y así que es un propósito de investigación. Pero la cuestión es que creo que ahora estamos a punto de dejar de hacer solo investigación, de trabajar con ONGs e investigadores que contribuyan a los datos, que son el objeto de seguimiento, y poner esa responsabilidad en el lado político de ello, ¿no? Los países tienen una responsabilidad, de la misma manera que supervisan tendencias demográficas, de enfermedades, etcétera. Tienen la responsabilidad de gestionar sus sistemas de gestión de residuos y sus niveles de contaminación. Y para ello, creo que no debería ir a cuestas de nadie más. Así que tenemos que tener un programa estricto. En Madeira, por ejemplo, yo no soy del gobierno, no soy político, pero en mi opinión lo hicieron bien. Es decir, asumieron la responsabilidad de decir, vale, podemos tener investigadores, tenemos contribuciones, pero en nuestros países de origen hacemos un programa. Y yo creo que ese es el camino a seguir. Puede que tengan una opinión diferente, no lo sé. Vale, nosotros vamos a hablar del impacto de la solución en la próxima sesión, así que quizás sea mejor hablar de ello en la próxima sesión. Lo siento, porque no tenemos suficiente tiempo para todo. Y yo creo que ustedes tienen más preguntas, ¿sí? Sí, tengo una pregunta muy rápida sobre la identificación de plástico, ¿no? Han hablado de que intentan identificar los plásticos que encuentran. Mi pregunta es, ¿tienen más o menos un porcentaje de plástico que permanece sin identificar? La razón será que no tiene ninguna característica en absoluto que se pueda utilizar para identificarlo, es porque no se puede llegar a las personas que serían capaces de identificarlos. Por ejemplo, si encuentras plástico de Corea del Sur, no puedes llegar a esas personas, ¿no? Bueno, tengo curiosidad por saber cuál es la razón, si usted sabe, de por qué siguen sin identificar y qué porcentaje sigue sin identificar. Bueno, mucho de lo que encontramos está realmente fragmentado. Lo único que encontramos son trozos no identificables, que podemos decir que son de plástico duro, de espuma de poliestireno, pero más allá de ello, es decir, bueno, si divertimos mucho con nuestros científicos ciudadanos diciendo, bueno, tenemos otro objeto de playa no identificado, ¿qué puede ser?
si no estamos seguros de lo que es, lo incluimos en la categoría de no identificados por tamaño. Y eso refuerza aún más nuestro recuento total, que sabemos que los océanos están llenos de plástico y que el plástico se está rompiendo en trozos cada vez más pequeños. Pero dentro del protocolo de seguimiento de OSPAR no tenemos esa identificación que yo sepa. Hay buenos protocolos por ahí, pero bueno, si avanzamos más hacia la responsabilidad ampliada del productor, creo que en el futuro, vale, hay muchas capas, ¿no? Lo estamos reforzando. Hay muchas capas diferentes que podemos añadir a los microplásticos, ¿no? Como la identificación de marcas y otras cosas que pueden ayudarnos a trabajar mejor en las soluciones. Creo que podría añadir una aportación diferente. Cuando los plásticos están realmente fragmentados en trozos muy pequeños, no se puede decir realmente que pertenezcan a algún lugar, pero se pueden utilizar técnicas espectroscópicas diferentes, como la espectroscopia de infrarrojos, donde se puede identificar claramente el polímero, pero solo se puede identificar el tipo de polímero que se puede decir que es polietileno, polipropileno, PVC. Lo podemos identificar, sí, pero no el origen. Y normalmente el plástico en el medio ambiente envejece como las personas. Así que la composición de la superficie cambia y como resultado de ese cambio, a veces no podemos decir completamente que esto es polietileno, polipropileno, con lo cual tenemos dificultades en la correspondencia, porque lo que hacemos es analizar el plástico, lo que tenemos lo que llamamos bibliotecas espectrales. Y vemos el porcentaje de conciencia entre tu espectro y el espectro de la biblioteca, ¿no? Y cuando está en torno al 70%, pueden estar seguros de que se trata de polietileno o polipropileno. Y como resultado de ese desgaste tenemos un porcentaje de plásticos que no coinciden. No podemos identificar la composición. Normalmente estamos hablando de entre, digamos, un 0 y un 30% del plástico que envejece mucho y no somos capaces de identificarlo. Y el problema empeora aún más cuando hablamos de trozos de plástico extremadamente diminutos. Por ejemplo, de microfibras que proceden de nuestra ropa. Imagina esa microfibra en el medio ambiente envejeciendo. Necesitas una señal y tu instrumento necesita suficiente señal y a veces no lo encuentras, con lo cual el problema se agrava mucho. Con el tamaño del plástico llega a disminuir muchísimo. Pero bueno, somos capaces de hacerlo, pero se necesita instrumentación muy importante. Estamos hablando de plásticos que se pueden ver. Tal vez puedes comprar un instrumento por 20.000 euros, pero si estamos hablando de microfibras, necesitas un instrumento de entre 100.000 y 200.000 euros, con lo cual es solo práctico para... Desde el punto de vista de la investigación, para las universidades o institutos de investigación, pero no para este tipo de seguimiento, ¿no? El seguimiento de la ciencia ciudadana. Pero se puede hacer, eso sí. Perdón, la última respuesta. Sí, solo decir que nosotros también en la Isla Madeira, los elementos que les mostré, podemos identificar el origen allí, pero son los porcentajes menores de los artículos que encontramos. La mayoría de los artículos que encontramos no son identificables, ni el origen ni el propio artículo. Y lo que más encontramos son fragmentos de plástico y de espuma, ¿no? Ese es el top 10, ¿no? De los artículos que encontramos. Y hablé de la identificación de la fuente debido a este problema que todos conocemos, porque se trata de la contaminación transfronteriza, por lo que ahora estamos estudiando
en particular la identificación de las fuentes con el fin de hacer frente a la contaminación transfronteriza. Gracias, muchas gracias por la colaboración. Lo siento mucho, no te Vale, de acuerdo. Una pregunta más. Bien. Mi pregunta se trata de la identificación de elementos, por supuesto. En OSPAR siempre hemos contado los trozos muy pequeños, de menos de 2,5 centímetros, pero ahora estamos desarrollando los valores umbral y nos damos cuenta de que estas piezas muy pequeñas no nos dicen mucho y qué tipo de medidas se pueden adoptar. Entonces, valor umbral, estamos siguiendo el valor umbral europeo, ¿no? 20 elementos para 100 metros de playa. Excluimos los artículos pequeños, con lo cual los datos que han visto en mi presentación esta mañana, de 200 a 350, se excluyen los artículos pequeños. Entonces, solo los artículos donde podemos decir más o menos lo que son, de dónde vienen. Y en la pesca en general tienen mala suerte porque son muy fáciles de reconocer. Pero en muchos otros sectores, muchos otros artículos pueden provenir de diferentes sectores, ¿no? Entonces hay que hablar con todos los sectores, tener una directiva europea que prohibiera las bolsas de plástico, las botellas de plástico, algodón, palos, lo que sea, ¿no? Porque son fáciles de identificar. Con lo cual, sí es bueno contar los artículos pequeños, pero si realmente queremos introducir medidas, es mejor empezar con artículos identificables, porque de esa manera podemos desarrollar medidas, es lo que queremos, ¿no? Tener medidas, porque si no, estaremos limpiando las playas cuando yo esté muerto y que me haya ido entre mucho tiempo. Así que mejor centrarse en los elementos identificables, ¿no? Creo que es un buen punto de partida. Bien, ¿algo más? Bueno. Estamos hambrientos todos, pero podemos... Una pregunta más. Vale, esta sí que va a ser la última. Última pregunta. Bien. Yo he estado en varios congresos a lo largo de los años y siempre vemos a muchas personas trabajando, tratando de identificar la tecnología, el tamaño de los artículos, de las pequeñas partículas de plástico, y vemos también muchos esfuerzos para aportar datos y saber más de dónde vienen, a dónde van, qué cantidad hay en el mundo. Pero yo creo que en este momento ya sabemos que hay muchísimo plástico en el mar. Y todos sabemos que es muy, muy difícil sacarlo del mar. Y no sé, no entiendo mucho aquí. No entiendo el objetivo de los datos y toda esta información. Con todo, ¿por qué no nos centramos más en cómo hacerla desaparecer? Porque esto será el objetivo final, ¿no? Bueno, eso va a ser para mañana, lo siento, pero esto mañana. No, hoy no, sino mañana. Nos morimos de hambre. Lo siento, tenemos mucha hambre. Yo también tengo muchas preguntas, pero bueno, no nos queda tiempo. Podemos seguir contigo la conversación en el almuerzo si quieren. Gracias por la presentación y gracias por la colaboración. Gracias.